Muy bien, pues bueno, ya no pudo conectarse con nosotros la persona que me iba a hacer favor de presentar el consultorio. Bueno, entonces lo hago yo. Mi nombre es Ariana, soy licenciada en psicología. Soy parte del equipo de Mente Sana, un consultorio que ofrece atención psicológica de modo presencial y en línea. Cuenta con 3 espacios, uno en Tlalnepantla, otro en Coacalco y otro en Ecatepec. Y pues bueno, como habrán visto en la información del evento, esta plática va a ser sobre una temática de la que se habla mucho y a la vez, no se habla nada, que es la ansiedad. Y pues bueno, para empezar a hablar del tema, lo principal es definirla. Entonces, no sé si alguna de las personas que está conectada me podría decir qué palabra asocia con la ansiedad. Es decir, si escuchan la palabra, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente o con qué lo asocian, qué piensan? No todos, por favor. Nerviosismo, exacto, sí. Es una de las palabras con las que angustia, claro. Nervios, exacto. Obsesión. Ok, muy bien. Con esas 4 palabritas. Justamente la palabra ansiedad suele asociarse con angustia, desesperación, nerviosismo y a veces, muy a veces, miedo. Pero en sí, ¿qué es? A veces solemos darle una connotación negativa automáticamente. Escuchamos ansiedad y pensamos que ya es terrible, que es algo peor, que ya estamos locos o que estamos teniendo algún tipo de problemática. Sin embargo, la ansiedad es una respuesta normal a las situaciones que se nos presentan todos los días. Por ejemplo, supongamos que en mi trabajo me manda a llamar mi jefe y me quiere decir una información, pero no me dice nada al respecto, solo me dice, ven a mi oficina que hoy tenemos que hablar. ¿Qué es lo primero que pienso? Que va a regañarme, que va a despedirme, que a lo mejor no estoy cumpliendo tan bien con mi función de trabajo y empiezo a pensar mal y empiezo a actuar en consecuencia para evitar esas consecuencias que a lo mejor creo que podrían pasar. Exacto, me va a correr. Empezamos a actuar en consecuencia. Ejemplo, si a lo mejor siento que no estaba haciendo mi trabajo de la mejor forma, pues empiezo a corregirlo. Y esa es la respuesta normal que da la ansiedad. Y bueno, ya como tal, pasando a su definición, sería un estado de agitación, inquietud, zozobra y sobre todo que genera un malestar físico y un malestar emocional. Y la palabra que yo siempre considero más importante en esta temática es la palabra anticipación, porque es lo que provoca la ansiedad, que vivamos anticipados. ¿A qué? A sucesos negativos y a las cosas malas que podrían pasar.
Sin embargo, esta situación es un tipo de protección. Es decir, nos va a ayudar a evitar ciertos posibles daños que podrían surgir de una situación. Aquí voy a hacer un paréntesis y me gustaría diferenciar la ansiedad del estrés porque a veces puede confundirse o tomarse como la misma cosa. Sin embargo, el estrés se va a referir únicamente en sí al suceso que me resulta estresante. Retomando el ejemplo del trabajo donde mi jefe me manda a llamar, el que solo me llame, ese es mi suceso estresante y mi estrés se queda ahí, únicamente en que me manda a llamar. La ansiedad viene ya al reaccionar ante ese suceso estresante. Y bueno, ahora, hay dos tipos de ansiedad. Encontramos la ansiedad adaptativa, que es la que les decía, la respuesta normal ante los sucesos que ocurren. Y la que nos prepara, como les decía, de posibles daños que podrían surgir de la situación que estamos viviendo. Como les decía, es normal, la vivimos cotidianamente, no necesariamente tiene una connotación negativa y no implica que algo esté mal conmigo, simplemente es una reacción natural del cuerpo, así como tenemos reacciones a otras emociones, a otras situaciones, etc. La situación viene con el otro tipo de ansiedad, que es la patológica. Sí, sé que la palabra en sí suena fuerte y suena fea, pero es el nombre que recibe. Y esta ocurre cuando la ansiedad que estamos sintiendo, la reacción que estamos teniendo, ya no está siendo proporcional con el suceso que me la está provocando. Ejemplo, cuando nos enfermamos. Cuando empezamos a tener un malestar físico, ¿qué es lo primero que pensamos o qué es lo primero que queremos hacer? ¿Alguien me podría decir? Automedicarse, exacto. ¿Qué otra situación viven o qué cosa piensan cuando empiezan a sentirse mal? Porque a esos pensamientos ya hasta los tenemos bien automáticos y ya estamos sugestionados. Acudir al médico. Les pasa, por ejemplo, que empiezan a preocuparse o... Exacto. Muy bien, pensar en una enfermedad peligrosa. ¿Y a qué acudimos? A San Google. Empezamos a tener los malestares físicos y corremos, exacto, sobrepensar todo. Como bien dijeron por ahí en los comentarios, incluso me voy a morir, empiezo a sobrepensar y empezamos a consultar todo. Como les decía, empezamos a correr con San Google y empezamos a buscar los síntomas que estamos experimentando. Ejemplo, si a mí ya se me juntó un dolor de estómago y un dolor de cabeza, corro a buscarlo y a veces es ahí donde nos juega un poco en contra el internet. Exacto, uno se sugestiona, empieza a jugarnos el internet en contra porque a veces los síntomas son muy genéricos para un malestar u otro, ¿no? Me voy a ir un poquito más específico. ¿Qué pasa ahorita con el COVID? Empezamos a tener un poquito de dolor de cabeza que persiste y que a lo mejor no se va con una aspirina porque a veces nos empezamos a automedicar o empezamos con un poquito de tos o una molestia en la garganta y ¿qué es lo primero que pensamos? Ya tengo COVID. Y si no tenemos las vacunas, la preocupación se va hasta el cielo, ¿no? Sin embargo, la respuesta de ansiedad normal, nos alarmamos con una persona contagiada. Exacto, también empezamos a irnos atrás y empezamos a buscar con qué personas tuvimos contacto en los últimos días, si vimos a alguien que se sentía mal, si en el transporte ya vimos que alguien tosió, estornudó, etc. Y la respuesta normal
bueno, la de ansiedad adaptativa, que sería la cotidiana, sería a lo mejor que me espere un momento a ver si empiezo a tener otros síntomas, porque tal vez podría, exacto, pensar lo peor. Me detengo y pienso que tal vez un dolor de cabeza puede ser por una situación estresante o por cualquier otra situación que esté viviendo, pero no. La ansiedad empieza a crecer y justamente empezamos a pensar lo peor y no me voy a lo mejor a hacer una prueba. Si ya mi sospecha empieza a crecer porque ya empezaron a juntarse otros síntomas, a lo mejor ya voy, acudo y me hago la prueba. ¿También por qué? Por prevención, porque estoy a lo mejor en contacto con otras personas por el trabajo, por mi familia o por otras cuestiones. Pero no, a veces nos sugestionamos y es ahí donde empieza la situación y empieza a descontrolarse un poco esos niveles de ansiedad que empezamos a experimentar. Y bueno, ahora, cuando empezamos a hablar de ansiedad, empezamos a pensar que tal vez es algo que ya hemos experimentado, algo que ya hemos vivido, y empezamos a pensar en los síntomas. En estos nos encontramos 3 tipos. Están los fisiológicos, que se refieren a lo que experimentamos corporalmente. Alguien que haya creído que ha experimentado ansiedad en algún momento, ¿me podría decir qué ha sentido físicamente en esos momentos de ansiedad? Cosquilleo, mareos, algún otro síntoma que hayan experimentado, hambre, falta de aire, exacto, inquietud. Ok, bueno, con esto, perdón, con esto nos llamamos las náuseas. Exacto, entre los síntomas físicos encontramos a veces la taquicardia, que es nuestro corazón, dolor de pecho, exacto, que muchas veces tiene que ver con la taquicardia o con una presión. A veces sentimos como, pues sí, eso, como si alguien colocara una mano en esta parte del pecho y nos presionara, o a veces se puede sentir en esta parte del cuello. Sentimos que se nos bloquea la respiración y justo eso, valga la redundancia, creemos que no podemos respirar bien, porque en realidad en nuestro cuerpo no es que esté fallando algo, que esté ocurriendo un malestar, simplemente es la respuesta del cuerpo a la ansiedad que estamos experimentando. También a veces hay una respiración acelerada, temblores, sí, los temblores también son muy seguidos. Perdón, les decía de la respiración acelerada. Esta se llama hiperventilación, es decir, nuestro cuerpo, como se percibe en peligro, trata de actuar en consecuencia para protegernos del peligro precisamente que está percibiendo. Es como si empezáramos a correr. Perdón, es como si empezáramos a correr. Nuestra respiración se empieza a ajustar para ese extra de energía que necesitamos para poder cumplir con la actividad física. Pero en este caso, cuando estamos teniendo un episodio de ansiedad, no necesitamos esa energía extra y por eso es que nuestro cuerpo se empieza a hiperventilar y es como si produjera más respiración de la que en realidad estamos necesitando. También tenemos tensión muscular y esa, por ejemplo, la experimentamos en los hombros, a veces en el cuello con tensión en la parte de la nuca, cefaleas, a veces una sensación de frío extremo o una sensación de calor extremo. Regularmente, el frío al momento de iniciar y a veces el calor, ya cuando está disminuyendo.
También, como les decía, la garganta empieza a tensarse, empezamos a sentir el nudo, también a veces hay llantos, también hay a veces malestares estomacales, que de pronto son los menos comunes o los que menos asociamos con una situación de ansiedad, como es el estreñimiento, el extremo, diarrea, y aquí algo bien interesante. Cuando a veces esa ansiedad ya llega a un extremo muy alto, podemos llegar a presentar una úlcera. Imagínense qué tan grande puede ser la ansiedad que experimentamos, que llega a niveles tan altos con un malestar mayor como una úlcera. O sea que podríamos terminar en el hospital por la ansiedad que llegamos a experimentar. No es para asustar, simplemente estoy comentando ya como situaciones muy extremas en las que podemos caer cuando tenemos esta situación. Ahora vamos con los síntomas cognitivos, es decir, los pensamientos. Vuelve la pregunta. Cuando hablamos de ansiedad, ¿cuáles son los primeros pensamientos que llegamos a tener? Puede ser en los ejemplos que les planteaba, por ejemplo, si el jefe nos manda a llamar, o si nos empezamos a sentir mal, una enfermedad. ¿Qué otra cosa? ¿Qué empiezan a pensar? ¿O qué ven de extra cuando una situación ya les empieza a generar ansiedad? ¿Qué piensan? ¿Qué pasa por su mente? Muerte, hospital. Muerte. Si se dan cuenta, muchas personas, un psiquiatra, exacto, suicidio. Ahorita me detengo un poquito más en esa situación del psiquiatra y el suicidio, perdón. Me voy a ir primero con la cuestión de la muerte y el hospital. Si se dan cuenta, estos pensamientos son muy catastróficos. Eso es lo que pasa a nivel cognitivo. Empezamos a tener que se trata de algo grave. Exactamente. Sí, nos lleva a pensar el peor escenario posible. En el caso de la enfermedad, que ya me voy a morir, que ya me van a internar, o en el ejemplo que les planteaba del trabajo, que mi jefe me va a correr, o no sé, me va a castigar, me va a regañar, etcétera. Siempre un pensamiento catastrófico y, como les decía, desproporcionado con la situación que está ocasionando esta ansiedad. Ahora, la parte del psiquiatra. Eso suele venir cuando a veces tenemos esa percepción de que nos estamos volviendo locos, que estamos perdiendo la cordura en esos momentos difíciles que estamos experimentando. Y a veces el suicidio llega a pasar por la mente cuando sentimos que la situación ya está saliendo de nuestro control, que no estamos logrando manejarla. Y justo eso, es una sensación de que está escapando de mis manos y simplemente es algo que no puedo manejar. Entonces, ¿qué pasa? Mi atención es excesiva a esa situación que me está generando la ansiedad. Es una preocupación constante porque, por ejemplo, si es algo que no puedo, si es algo que no puedo controlar o no puedo hacer más al respecto, estoy constantemente pensando en la situación. ¿Y qué pasa? A veces llego a un punto en que no me deja dormir, pero eso lo dejo en otros síntomas. También una falta de concentración. No sé si les ha pasado que están conviviendo, que están en el trabajo, que están en la escuela y sin embargo siguen pensando y concentrándose en esa situación que les preocupa. Entonces está ahí constantemente en la mente. También
A veces llega un punto en que hasta la memoria nos empieza a fallar. Y esto a veces nos suele asustar, pero regularmente es porque justamente no prestamos atención. A lo mejor yo estoy escuchando que me están contando algo, pero como mi atención no está ahí, no es tanto que esté experimentando esa falta de memoria, sino a veces mi atención ni siquiera está ahí y por eso es que ya después no logro recordar X plática que tuve con alguien. Ahora, vienen los síntomas conductuales. Cuando creen que llegan a experimentar ansiedad, ¿qué es lo que hacen? ¿O qué han visto que suele pasar en estas situaciones? ¿Cómo suelen actuar cuando creen que tienen ansiedad? Insomnio. Exacto, insomnio. Exceso de actividades. Inquietud, exactamente. Desesperación. La desesperación aquí vendría a entrar un poco más en la parte cognitiva, porque la desesperación la experimentamos aquí en la cabeza. Exacto, los miedos también vendría en la parte cognitiva y a veces emocional. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción. Comer en demasía. Exacto, esas son las acciones a las que quería llegar. La desesperación, los miedos, traen en consecuencia que yo actúe de cierta forma. Ejemplo, comer en exceso. A veces lo que más nos llega a dar ganas de estar consumiendo son cosas dulces. Tengo ganas de comer dulces, refresco y cualquier cosa que implique azúcar. Viene el insomnio, mientras desesperación. Exacto, la desesperación es a veces lo que nos lleva a comer de manera excesiva. Perdón, les decía, esa desesperación es la que nos lleva a comer a veces de forma excesiva. Es una forma de mediar esa desesperación y tratar de bajar esos niveles de tensión que estoy sintiendo. También a veces, como está el insomnio, está un dormir demasiado. A veces creemos, no sé si les ha pasado, que hay días que se sienten súper cansados y dicen, yo no sé por qué estoy tan cansado si aparentemente no hice gran cosa en el día, pero terminé agotado. ¿Y por qué es? Porque a veces de acá sí nos cansamos. El pensar mucho también cansa, también genera un desgaste. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi cuerpo no está haciendo mucho, pero mi cabeza sí lo está haciendo, está preocupándose, está experimentando miedos y sobre todo, como les decía, pensando los 1000 posibles escenarios que podrían surgir de aquella situación que me está preocupando. También hay otras situaciones como beber en exceso, ya tratándose de alcohol, fumar. Y esto, curiosamente, me ha pasado que lo he visto más en hombres. No es regla, no es ley, pero a veces los hombres son los que tienen un poquito más a manejar la tensión fumando. O también incluso hablamos de situaciones de drogas, pero como les digo, no es por asustar, simplemente es contarles las posibles acciones a las que nos puede llevar estar experimentando estos niveles altísimos de ansiedad. Ahora, entonces, haciendo como el recuento, si se dan cuenta, exacto, tratamos de dormir a veces para evitar la realidad. Fíjense que eso a veces suele pasar más en la depresión, que queremos evadir ese estado de tristeza que estamos experimentando, pero en la ansiedad también llega a pasar. Mi preocupación siento que ya no la puedo controlar. ¿Y qué hago? Mejor me duermo, porque así me evado de la situación que me está estresando y me olvido de lo que me está pasando, ¿no?
Pero bueno, como les decía, haciendo el recuento, estamos con la ansiedad, cuando ya es excesiva, claro, estamos en un estado de inquietud constante, de agobio, una sensación de peligro y de amenaza constante porque estoy esperando que en cualquier momento, pase la peor situación, y entonces ahí viene una situación clave que por ahí comentaron de la desesperación, que viene el temor a perder el control. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de los ataques de pánico? Y si alguien considera que ha experimentado alguno, ¿me podría decir algo que llega a sentir en esos momentos? No importa si es físicamente, cognitivamente, de pensamientos o de acción. Si alguien lo ha vivido, que me pudiera compartir algo que les pasa en ese momento. Y ahorita ya aclaramos bien lo que es un ataque de pánico y qué es lo que pasa en esos momentos. Miedo, exactamente. ¿Alguna otra cosa? Comezón en el pecho. No encontrar soluciones al problema. Falta de aire, claro, este es clave. Insomnio. Exacto. Ahorita voy andando un poquito en cada una de ellas. Compulsión. Exactamente. El ataque de pánico. Ahogamiento con cualquier cosa. Exacto. A veces con la resequedad en la garganta, o a veces empezamos a producir saliva en exceso y viene esta sensación de ahogamiento. Disculpen la tos, es que se me seca la garganta. Muy bien. El ataque de pánico viene cuando esa ansiedad ya llega a un nivel demasiado alto y mi cuerpo, al estar experimentando tantas... A ver, aquí un comentario dice, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que yo no puedo dormir, me entra como un miedo, y a mi bebé, bueno, a mí se me olvidó el suelo, como columpiarse y luego... Ok, si entendí bien la situación, ¿qué te pasó? Es que te entra el miedo de que algo le pase a tu bebé y pueda golpearse, y pasarle algún tipo de accidente, según es lo que entiendo, y vendré haciendo lo que les platicaba, pensar el peor escenario posible. Ahora imagínense, en el ataque de pánico, que esa ansiedad ya llegó a un nivel demasiado alto, y les decía, estamos experimentando tantas sensaciones a la vez en el cuerpo, en la mente y en acciones, que nuestro cuerpo, unas ganas locas de correr. Sí, ahorita voy a andar en ese síntoma, digamos. Pero les iba a poner un ejemplo. Es como una olla express. Cuando empieza a sonar, ¿qué hay que hacer? Levantamos la válvula y permitimos que el vapor salga, porque si no lo hacemos, la válvula, nunca lo he comprobado, pero podría salir volando de tanta tensión que está dentro de la olla. Eso es lo que experimentamos nosotros en el ataque de pánico. Nuestro cuerpo nos pide liberar toda esa tensión y toda esa ansiedad que estamos experimentando y lo empieza a hacer de diferentes formas. Todos esos síntomas que ya comentamos, a veces a la 10ª potencia. Ejemplo, eso de las ganas locas de correr, exactamente. A veces es una desesperación en la que queremos salir corriendo, huir del problema que estamos sintiendo. En los comentarios que suelen hacer las personas que experimentan pánico es de la nada me invadió una angustia, porque esta es la clave del ataque de pánico, que es muy repentino. A veces sí tenemos algunos indicios de que próximamente podríamos estar experimentando un ataque de pánico, pero regularmente no avisa y viene de repente. ¿Y qué pasa? A veces dicen, sentí que el corazón se me iba a salir, tengo que salir de aquí,
o como decían por ahí, unas ganas locas de correr. A veces es una sensación de muerte inminente, así de fuerte a veces llega a sentirse que pensamos que podríamos morir en ese momento, porque nuestro cuerpo también empieza a colapsar de cierta forma. ¿Y qué pasa? Viene el ahogamiento, les decía, la presión en el pecho, la sensación de falta de aire, les decía que viene de como del bloqueo que sentimos aquí en la garganta. Percibimos que no podemos respirar y también eso nos lleva, como les decía, a hiperventilarnos, o también alimenta la idea de que podemos morir. ¿Qué pasa? También hay palpitaciones, como les decía, la taquicardia, sentimos que el corazón empieza a latirnos muy fuerte, justamente como les decía, a veces sentimos que el corazón se nos sale, sudor excesivo, o también les decía el otro extremo, la sensación de frío, dificultad para respirar, náuseas, vómitos a veces, mareos, entumecimiento y escalofríos. A veces puede empezar a sentirse como un hormigueo en las manos. Empezamos a experimentar una tensión muy fuerte y quienes ya lo han vivido empiezan a identificar cómo se siente cuando ya empieza a venir. Ahora imagínense con alguien que lo experimenta por primera vez, que no tiene idea de qué está pasando en su cuerpo, simplemente empieza a experimentar un montón de sensaciones y a veces esas personas llegan a terminar en el hospital porque están preocupados de esa sensación inminente de que podría morir en ese momento. ¿Y qué creen? Llegan al hospital y pues obviamente su cuerpo está bien. ¿Por qué? Porque toda la situación se empieza a generar desde aquí, desde la parte cognitiva de los pensamientos, pero nuestro cuerpo no está bien. Y ahí está una de las claves que nos pueden ayudar a controlar el ataque de pánico. Recordar que es una situación momentánea y que es solo la mente la que está generando ese miedo, pero en realidad no nos encontramos ante un peligro real. O sea, no es como que realmente tenga a lo mejor un dolor muy fuerte en el cuerpo, o no es que esté enfermo, simplemente es mi cuerpo percibiendo una situación estresante y desahogándose. Pero siempre es clave recordar que es una situación momentánea y que el peligro no es real. Ahora, ¿cómo manejar un ataque de pánico ya como tal? Que es a veces donde fallamos y no sabemos cómo manejarlo. Primero, hay que concentrarnos en la respiración. Aquí entra una respiración que hay que trabajarla y perfeccionarla para ya poderla utilizar como tal como mecanismo para pasar el ataque. Se llama respiración diafragmática. Nos colocamos una mano en el pecho y una mano en el estómago, disculpen la luz, y una mano en el estómago, y tenemos que percibir que estamos respirando con el estómago. Sí, suena raro, pero lo único que tiene que inflar y desinflarse es el estómago. Nuestro pecho no tiene que moverse, no tengo que sentir cómo hago así, mis hombros no tienen que levantarse, únicamente el estómago se infla y se desinfla. Pueden practicarlo estando acostados, que es más fácil percibir ahí la respiración y controlarla un poquito más. También ayuda a controlar la respiración, beber agua, buscar cosas que nos hagan sentir seguros, algo que podamos hacer en el momento. A lo mejor empiezo a observar el espacio en el que me encuentro y veo que puedo ponerme a acomodar mi ropa, ponerme a doblar ropa que acabo de lavar. Puedo ver que puedo ponerme a limpiar la mesa. Siempre acciones que puedan llevar a cabo y me recuerden que estoy aquí y ahora en este momento y que no estoy perdiendo el control. Podemos utilizar un mantra, es decir, una frase que nos repitamos para esos momentos y que recordemos que nos genera tranquilidad. Por ejemplo, decir estoy bien, nada me va a pasar, nada va a salir mal. Y sobre todo,
hay que perderle el miedo al ataque, porque a veces es ahí donde se agarra y se hace más fuerte, aprovechándose de que le tenemos miedo y que no lo podemos controlar, y es como empieza a hacerse frecuente. Entonces, también sirve dejarse vivir, dejarse experimentar. Recuerden, es una situación normal, no va a haber una muerte inminente, es algo pasajero, porque un ataque de pánico dura entre 10 minutos y 30 minutos, no más. Entonces también se trata de atreverse a experimentarlo, dejar que se libere la tensión, porque como les decía, es como la ollita de presión que de pronto quiere justamente dejar salir ese vaporcito, y así es el ataque, solo quiere que dejemos salir las emociones que estamos percibiendo. Ahora, eso es en el ataque de pánico. Ahora, para la ansiedad cotidiana, también hay otras técnicas, hay otras situaciones. Una de las grandes técnicas que nos ayudan es escribir. Escribir lo que vamos sintiendo, lo que vamos pensando, porque entiendo que a veces son situaciones que no nos sentimos en comodidad de hablar con otras personas. A lo mejor me da pena admitir que estoy experimentando ansiedad o que está saliendo de mis manos. Entonces, ¿qué hago? Lo puedo escribir para mí. Puedo escribir lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, para que después también lo pueda leer y pueda conectar con ese momento. Y a lo mejor que ya esté en un momento más tranquilo, recordar que aunque experimente eso, vuelvo a estar bien, que es algo pasajero. Algo que me gusta mucho decir en estos casos es que hay que pasar de la preocupación a la ocupación. Ejemplo, si me genera ansiedad, la distracción también aquí es clave, porque a veces le damos demasiada atención a la situación estresante y dejamos de hacer actividades. Les decía lo de pasar de la preocupación a la ocupación. Si a mi ejemplo me preocupa que tengo que entregar un trabajo en 3 días y no he hecho nada, o en lugar de preocuparme porque tengo que entregarlo, mejor me apuro y empiezo a hacer mis actividades. ¿Para qué? Para que esa ansiedad vaya disminuyendo. Exactamente, hacer ejercicio. Es justamente lo que les iba a comentarle. Los que les iba a comentar, perdón. El tener una actividad física es bastante útil. ¿Por qué? Porque vamos liberando energía. Nuestra mente ya no tiene tanta para estar pensando en las situaciones preocupantes. Y aparte, pues el ejercicio es súper sano, ¿no? Buscar alguna actividad extra. Hay que reconectar con nuestros hobbies, con las actividades que nos gustan y empezar a dedicarles más tiempo. La meditación es complicado, sí. También podemos practicarlo como una respiración relajante, como les decía, la de la respiración diafragmática. El oír música es buenísimo. Solo procuren que en esos momentos de ansiedad sea música relajante, música no tan alocada como metal o esas cosas. Los sonidos de la naturaleza son buenísimos para esos momentos. La yoga la yoga es buenísima también, porque vamos aprendiendo a manejar nuestras tensiones cotidianas. Llevar una agenda. A veces las personas experimentamos ansiedad porque de pronto no tenemos tan organizadas nuestras actividades o tan organizado nuestro día a día. Entonces, llevar una agenda a veces con día y con hora ayuda muchísimo. ¿Para qué? Para que las situaciones puedan estar en mi control. Pueda saber que, por ejemplo, ahorita de 7 a 8 tengo que ponerme a hacer un trabajo de la escuela. Y así voy liberando la ansiedad. Leer. Sí, leer puede ayudar. Solo que, ojo, a veces cuando nos ponemos a leer, no sé si les ha pasado que empiezan a leer, ya pasaron 3 páginas y dicen, caray, que acabo de leer, ¿no? Y ya nos regresamos y volvemos a releer. ¿Por qué? Porque nuestra mente está ocupada. Entonces, leer es recomendable cuando a lo mejor la ansiedad está un poquito en un nivel más bajo, no tan alto, para que podamos tener esa concentración de lo que estamos leyendo. También con la situación de ansiedad nos queremos volver, no estamos concentrados exactamente, no nos concentramos porque nuestra mente está constantemente ocupada
golpear ya sea una almohada es válido. Por ejemplo, eso de golpear una almohada podría venir ya en el ataque de pánico, que ya la ansiedad es un poco de niveles más altos y requiere que liberemos energía. Cualquier actividad que les sirva, cualquier acción que les sirva es válido, obviamente siempre y cuando no implique que dañemos a alguien más o que lastimemos a alguien, ya sea con palabras o con acciones. Les decía, regularmente con la ansiedad nos volvemos multitareas. Queremos hacer 10 actividades a la vez y no terminamos haciendo ninguna. Estamos haciendo limpieza y por acá ya me puse a barrer, pero por acá ya me quise poner a tender la cama y por acá ya quiero lavar ropa y por acá ya está, me puse a preparar la comida. Pero ¿qué pasa? Después ya nos hacemos consciente esta situación de que empezamos 20 actividades y no acabamos ninguna y nos empezamos a abrumar y la ansiedad empieza a disminuir y a veces sentimos que no estamos funcionando. Gritar también es muy bueno para liberar tensiones, también con el enojo es buenísimo, mejor gritar al aire que gritarle a alguien más. Pero les decía lo de multitareas, a veces nos abrumamos porque sentimos que estamos haciendo mucho y a la vez no estamos haciendo nada, ¿no? Pero no es que no estemos cumpliendo con nuestras actividades, simplemente es que nuestra mente en ese momento de tanto que quiere hacer, no termina haciendo nada. Entonces es recomendable dedicarse a una sola actividad. Tratemos, porque digo, sé que es difícil, lo he experimentado, de pronto lograr esa concentración en una sola actividad, pero podemos irlo manejando en pequeñas tareas. A lo mejor si tengo que hacer un proyecto de 30 hojas, me la llevo por partes. Empiezo hoy con la introducción, ya terminé mi parte, hasta aquí acabo. Luego ya me puedo dedicar a otra actividad, pero siempre procurando cerrar la actividad que estoy haciendo para evitar terminar con esta sensación de que me abrumé porque no cumplí con mis actividades, se hice todo, pero a la vez no hice nada y dejé todo a medias. Ahora, con esto de la pandemia, considero yo que los niveles de ansiedad se han disparado muchísimo, se han acentuado problemas de ansiedad que se traían ya desde antes de la pandemia, porque como les decía, yo hago todo y nada exactamente. Les decía, a veces queremos hacer 20 actividades y no terminamos ninguna. Perdón, les decía de la pandemia. A veces estamos tan preocupados, como decíamos al principio, con el virus, sentimos que nos vamos a contagiar. También estamos viviendo una ya no tan nueva realidad en la que no podemos salir de pronto, o el cubrebocas ya nos tiene fastidiados y hasta acá. Entonces eso también ha disparado los niveles de ansiedad. Hay la recomendación, desconéctense lo más que puedan de las noticias. ¿Por qué? Porque las personas que suelen padecer ansiedad recurrente empieza a disparar los niveles. Porque si empiezo a escuchar que ya ahora está la nueva variante Omicron, como se pronuncie, ya empiezo a pensar que ya la tengo o que fulanito vi que tosió y ya me la va a contagiar. Y las noticias que de X estado está en semáforo amarillo, verde, rojo y me empiezo a preocupar. Entonces, sí es importante ver noticias porque también hay que saber qué está pasando en el mundo. Igual con esto de la pandemia, hay que ver cómo va el avance de vacunas y toda esta situación. Pero también hay que tomarnos un momento de desconectarnos de las noticias. Y otro punto importante, ver la veracidad. Exacto, buscamos información de más y a veces tratamos de leer y no nos detenemos a pensar en esta situación que les iba a comentar, que es que no verificamos de qué fuente está viniendo la información. ¿Es una página confiable o es una página que escribió quién sabe quién y ya llegó a mis manos? Como por ejemplo con las cadenas de WhatsApp o antes eran las cadenas de correo electrónico, pero decían, es que dicen que si te tomas un jugo de limón con jengibre te haces inmune al COVID. ¿Y qué pasa? A veces lo leemos y lo creemos, pero de pronto no nos detenemos a leer de qué fuente está viniendo
Exacto, no buscamos que sea una fuente verídica, por ejemplo, un noticiero confiable, ejemplo, el Universal, y bueno, ya no me quiero meter en cuestiones de periódicos y esas cosas, pero siempre hay que ver de dónde viene y ver qué tan creíble es, y sobre todo, si pretendemos difundir cierta información, hay que tratar de buscar de dónde viene. ¿Por qué? No sé, yo no sé si la información que comparto le va a llegar a una persona que tiene ansiedad y se va a preocupar de más, ¿no? Ahora, ya para ir cerrando un poquito el tema, una frase que me gusta mucho es que sin salud mental no hay salud. Así como cuidamos de pronto nuestro cuerpo y cada vez que tenemos un malestar físico, acudimos al médico, todos los especialistas del cuerpo, ¿no? Al ortopedista, al cardiólogo, otorrino, etcétera, etcétera. Así como acudimos, también hay que acudir con el psicólogo. Sí, cuesta trabajo, cuesta aceptar que de pronto una situación ya no la podemos manejar porque crecemos aprendiendo o tratando de ser autosuficientes y tratando de manejar nuestros problemas y que no se entere fulanito o sutanito que estoy mal y que estoy loco como suele pensarse. Hay que acudir, hay que aceptar que hay situaciones en las que necesitamos guía, situaciones que de pronto ya no estamos aprendiendo a manejar. En este caso de la ansiedad, los síntomas que les comenté son muy generales. Muchos los experimentan, hay gente que no los experimenta, pero siempre cada quien lo vive de una... Exacto, nos da miedo o pena acudir al psicólogo porque van a decir, es que van a decir que estoy loco, van a decir que estoy mal, o que no creo en la psicología, y N cantidad de pensamientos. También, uno es masoquista y vemos todo lo malo. También de pronto nos enfrascamos en esa visión negativa de que ya no podemos salir de la situación que estamos viviendo y no vemos la luz y nos cuesta aceptar, les decía, que a veces necesitamos una guía. Y recordemos que un psicólogo es eso, no vamos con un psicólogo a que nos resuelva la vida o nos diga qué está bien o qué está mal. Eso ya es particular de cada quien. Cada quien decide qué situaciones trabajar o qué situaciones quiere cambiar. Un psicólogo, el adecuado, no tiene que decirles hacia dónde o qué actitudes están bien o qué están mal. Cuando vas al psicólogo, tú trabajas sobre la temática que quieres trabajar y hacia dónde quieres ir. Busquen un psicólogo con el que se sientan cómodos, alguien con quien estén en confianza para hablar de sus situaciones, porque obviamente regularmente son situaciones muy íntimas que a veces vienen desde nuestra infancia, porque la ansiedad de pronto tiene un trasfondo desde niños o de cómo nos criaron o cómo aprendimos a resolver las cosas, pero busquen a alguien con quien se sientan cómodos, alguien que les inspire confianza, con quien se puedan abrir y sobre todo que crean que van a poder hablar de todo lo que tienen que hablar. Porque así como exactamente, es importante no cerrarse y buscar ayuda. Y les decía, con quien sientan que van a lograr abrirse de todo lo que quieren hablar, porque, como dicen, así como al médico y al abogado le tienes que decir, así como al abogado y al médico tienen que decirle la verdad, con un psicólogo también tienen que hacerlo. Tienen que comentarle como tal la situación, porque los beneficios únicamente son para el paciente. Ustedes son los que van a ver los resultados y todo. Entonces, dense la oportunidad de acudir, de pedir ayuda, buscar una guía, y van a ver que los resultados siempre son buenos y siempre, a pesar de que el camino sea difícil y de pronto cueste trabajo aceptar todo lo que nos está pasando, los resultados siempre van a ser buenos. Hay que preocuparse por nuestra salud. A veces no volteamos a ver esa otra pandemia que son las situaciones mentales que estamos experimentando, sin ponerme negativa, ni, como les decía, ni tratar de atraer situaciones negativas. Los niveles de suicidio se han disparado con la pandemia, la ansiedad de pronto y los problemas mentales ya no los están logrando controlar tanto, entonces el pedir ayuda se vale, es necesario si sienten que ya no lo pueden manejar. Y obviamente
Esa siempre es la invitación. Entonces, pues bueno, con esto voy cerrando y me gustaría dar algunos minutos si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa extra que comentar. Adelante, este es el momento. El miedo aborda la mente. Sí, exactamente. De pronto el miedo empieza a tomar el control de nuestros pensamientos. ¿Y qué pasa? Nos hace tener una visión como en un túnel. ¿Qué pasa cuando entro en un túnel? De pronto solo me enfoco con lo que está al final, con la luz al final del túnel, y no veo las demás situaciones. Entonces, sí, el miedo empieza a controlar la mente y muchas veces se empieza a controlar ¿me puedes repetir los signos de depresión? No comenté los signos de depresión, comenté de ansiedad, pero te puedo platicar algunos así de manera muy rápida. En la depresión hay una situación de llanto constante, un desgano de hacer las cosas, no quiero hacer nada y no las hago nada, un cansancio excesivo, extremo, justamente esta que les decía de la ansiedad. Ok, bueno, ya dije por ahí unos de depresión, pero repito los de ansiedad. Les decía que son 3. Los físicos, taquicardia, presión en el pecho, problemas estomacales, mareos, náuseas, falta de aire. Los cognitivos, que son de pensamiento, preocupación, falta de memoria, falta de concentración y un miedo excesivo. Y en los conductuales a veces se refleja en comer, beber en exceso, insomnio o dormir mucho. Y en los niños, ¿a qué edad se ve la ansiedad? Yo diría que empieza a marcarse un poquito más como a los 9, 10 años, ya que se empieza a ver más claramente. Sí, hay niños que a veces lo presentan desde más pequeños, pero de pronto son signos un poco confusos, porque como les decía, la ansiedad es una respuesta normal y es una respuesta que todos vivimos, no es exclusiva de nadie. Entonces, yo diría que ya como a los 10 años es que empieza a verse un poquito más clara, que ya podemos hablar de una situación de ansiedad un poquito más delicada, por llamarlo de alguna forma. Pero sí, yo creo que esa es más o menos la edad. Aunque si empezamos a ver a nuestros pequeños, valga la redundancia, desde más pequeños, con situaciones que de pronto no nos empiezan a gustar tanto, por ejemplo, que se preocupen excesivamente por ciertas cosas o que de pronto se abrumen, hay que prestarle atención, hay que observarlos y tener cuidado con las acciones que empezamos a ver, claro está, sin preocuparse de más, simplemente la observación, y si ya vemos un signo de alarma, entonces pues ya podemos llevar a nuestro pequeñito al psicólogo y que reciba algún tipo de atención. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Rompen papel, muerden cosas? Sí, puede llegar a tener esas expresiones, así como a nosotros la ansiedad a veces la tenemos a veces aquí en las manos, suena raro, pero la tenemos aquí en las manos y tenemos ganas de estar haciendo cosas. Ahorita contesto la otra. A veces a nosotros nos dan ganas de hacer cosas, a veces ellos pueden experimentarla así, con esos síntomas, aunque también podría ser, perdón, se me fue la idea, el cómo están manejando su enojo, también puede tener que ver con cuestiones de ira. Entonces, sí, es ir observando los signos que vemos para después como que ir uniendo el rompecabezas, ¿no?
¿Hasta dónde es un nivel de un signo de alarma para los niños? Dependiendo del grado de preocupación que estamos viendo en ellos. Es normal que un niño se preocupe porque rompió algo, porque a lo mejor sacó una mala calificación, porque su amiguito le dejó de hablar. Son situaciones normales y cotidianas. Sin embargo, si vemos que ya de pronto los niños se empiezan a abrumar y a preocupar excesivamente por ya situaciones que a lo mejor no lo ameritan o están en este constante estado de inquietud, es cuando a lo mejor ya podemos empezar a preocuparnos de una forma un poquito más seria. Pero como les decía, no es general, sobre todo en los niños, hay mucho ojo aquí, experimentan los síntomas de una forma diferente. En particular, por ejemplo, la depresión, sin ahondar mucho, la viven completamente opuesta como la vivimos los adultos. Entonces, como les decía, hay que observar todos los comportamientos fuera de lo normal que hacen nuestros niños para, como les decía, ir juntando rompecabezas y cualquier signo de alarma ya más delicado, actuar y llevarlos al psicólogo. El medicamento es recomendable. Supongo que se refiere a los ansiolíticos. Sí, a veces la terapia psicológica necesita como esa ayuda extra y la encontramos con la parte psiquiátrica, porque recordemos que los psicólogos no medicamos, viene de los psiquiatras. Entonces, a veces sí necesitamos algún tipo de medicamento para poder actuar, para que digamos que la terapia como que rinda sus frutos, que tengamos la energía y que a veces se controle, se mantenga, mejor dicho, en unos niveles más controlables y no en un nivel tan alto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Ya para ir cerrando. Y bueno, ya si tienen tal vez alguna duda que no se animaron a preguntar por aquí o quieren información más específica, pueden dejarnos un mensajito en la página. Si les interesa la atención psicológica, también pueden dejarnos un mensajito. Como les decía, tenemos atención en presencial, en videollamada, entonces igual por privado. Si quieren preguntar, comentar algo, adelante. Gracias a ustedes por acompañarme. Espero que les haya servido algo de lo que platicamos hoy. Y como les dije, recuerden que sin salud mental no hay salud. Fue un gusto haber estado con ustedes. Los invito a unirse a las transmisiones que también van a hacer mis compañeras. Van a estar hablando de otros temas. Y pues cualquier cosa sigan pendientes aquí de la página. Muchas gracias a todos.